Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin López y vamos a realizar la práctica número 1 de electrónica de potencia. Esta práctica se llama rectificador monofásico de media onda no controlado. Entonces, para realizar este circuito, lo que vamos a usar es una fuente AC de voltaje. También vamos a necesitar un resistor, que aquí en MATLAB lo que tenemos que buscar es branch, ya que hay un circuito de resistencia, inductor y capacitor, y luego se lo va configurando para obtener lo que queremos. Necesitaremos un diodo. En esta práctica no solo vamos a medir el circuito normal, un rectificador controlado a base de un tiristor no controlado, también vamos a verificar y observar los diferentes efectos que tiene este con algunas variaciones que le vamos a ir implementando en el circuito. Una función pulso. Una función pulso. Esta es un power key. Vamos a necesitar un medidor de corriente, un medidor de voltaje, una fuente DC, vamos a necesitar tiristor, principal de este circuito. Vamos a necesitar también los scope. Y eso sería todo. Entonces, para hacer este circuito, vamos a conectar nuestra fuente de voltaje a nuestro tiristor, nuestro generador de pulso. Lo vamos a conectar a nuestro tiristor. Luego vamos a conectar a ese mismo tiristor un medidor de corriente. Vamos a conectar el diodante de ese medidor de corriente. Necesitaremos otro. Vamos a necesitar otro medidor de corriente para medir la corriente del diodo. Ahora vamos a conectar la resistencia. Como les mencioné anterior, en este circuito branch se le puede cambiar aquí resistencia. Y estaría listo. También necesitaríamos un inductor, que a su vez le vamos a cambiar de este mismo lugar. Conectado. Vamos a colocar otro medidor de corriente para saber la corriente que pasa por este circuito. Entonces, vamos a colocarle una fuente de voltaje para medir los efectos que hace el voltaje en este punto. Faltaría un medidor de voltaje que vamos a medir la carga. Como será el primer experimento, vamos a medirlo solo con la resistencia. Solo con el efecto de la resistencia. Desconectamos lo demás. Dice que tenemos el circuito. Vamos a medir solo en la primera simulación sería solo de la resistencia. Le vamos a quitar por cualquier cosa. Cambiaremos los valores de 110 según nuestra práctica, como lo podemos observar. Nuestra práctica nos pide un voltaje 220 RMS, con lo cual aquí iría 220. Para convertirlo en ese RMS se lo multiplica por raíz de 2. Entonces aplicamos esto. Nos piden también que nuestra resistencia sea de 10 ohmios. Entonces le cambiamos
a 10 ohmios. Okay. Listo. Entonces, lo que vamos a medir será el impacto del diodo, será el impacto de la resistencia, con lo cual tenemos dos entradas. Mediremos en este experimento la corriente de entrada del circuito y el voltaje de la carga, que en esta carga es una no lineal, con lo cual solo sería una resistencia. Para aumentar el número de entradas, aquí dice number of import, colocamos 2 porque solo tenemos dos entradas las que vamos a observar. Y para visualizarlas nos vamos en esta parte de layout y escogemos 2. Aplicamos y listo. Entonces, como pueden observar, el scope tiene dos entradas ahora. Conectamos el voltaje de entrada, el voltaje de la carga. Este sería el voltaje de la carga. Voltaje de carga. Y este sería corriente, ¿no? La corriente, ¿no? Corriente. Listo, entonces vamos a visualizarlo. Como podemos observar, tenemos nuestra corriente de entrada y tenemos nuestra fuente, nuestro voltaje, con lo cual, como se puede observar, la figura no es suave, con lo cual para ello vamos a modificarla. 0.0001 por 10 a la 3, menos 3. Entonces volvemos a simularlo y como se puede observar está mucho más suave. Listo. Observamos que en el semiciclo positivo nuestra corriente funciona y tenemos una fuente de voltaje, un voltaje. Pero en nuestro semiciclo negativo es donde se corta. Esto debido a que el tiristor en semiciclos negativos no va a conducir. Por ejemplo, en semiciclo positivo, yo diría la corriente iría de este punto hasta acá, circularía. La corriente pasaría por el ánodo y saldría por el cátodo, con lo cual el diodo conduciría. Pero en semiciclos negativos, la corriente iría viceversa, de este lado, entonces no conduciría. Para poder visualizar esto, vamos a colocar un medidor de voltaje en nuestra fuente. Sería voltaje de la fuente. Voltaje F, BF, voltaje de la fuente. Y vamos a visualizar en nuestro scope. Entonces lo que vamos a hacer es colocar una entrada más, serán 3, y vamos a visualizar 3 en este caso. Aplicamos, listo. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar nuestra práctica, voltaje y listo. Entonces, listo, ahora lo que vamos a hacer, ya cambiado los datos, abrimos el scope y le damos a simular. Ok, como podemos observar, cuando nuestra fuente de voltaje AC empieza el semiciclo negativo, desde este tiempo hasta el de acá, en donde empieza el otro semiciclo positivo del otro periodo, nuestro diodo no va a conducir, con lo cual va a estar en 0, tanto para nuestra corriente, para nuestro voltaje de la carga. Esto lo podemos visualizar de esta forma. Podemos observar que nuestro voltaje pico, nuestra corriente pico, actualmente está en 30.98. Esta es nuestra corriente, voltaje de carga, voltaje de F, vamos a nuestro voltaje de carga. Para observar el punto de voltaje de carga, de aquí en 308, 310 prácticamente. Listo. Ahora vamos a visualizar los efectos del mismo, pero conectados al inductor. Vamos a hacer es conectar el inductor a este punto
cortamos este punto que estaría aquí, lo sacamos del circuito, vamos por acá, y ahora es este punto el que va a ir conectado a la fuente de voltaje. Vamos a ir acá. Ok, ahora nuestro voltaje de la carga va a estar ahora desde el resistor hasta el inductor. Listo. Nuestro inductor, según nuestros datos, debe ser de 1 milihenry. Entonces colocamos aquí y ya estaría en 1. Entonces aceptamos. Lo cual vamos ahora a ver ahora. Ok. Ahora, al correr el circuito, observamos que tenemos un tiempo mínimo. Este pequeño tiempo es el tiempo de recuperación que tiene el inductor al momento de que termina el semiciclo positivo, el inductor se empieza a descargar, ya que en el semiciclo positivo el inductor se carga, con lo cual tiene un efecto de carga y descarga. Entonces, esto solo se puede observar en la parte del voltaje y no en la de la corriente, debido a que esa es una propiedad del inductor. No sufre cambios bruscos en la corriente, pero eso no implica el voltaje, con lo cual es lo que podemos observar en este punto. Para visualizarlo vamos a colocar los títulos para cada uno. En display, el punto 2 es nuestro voltaje de carga. Vout sería. Nuestro primero es nuestra corriente. Aplicamos. Y el último es nuestro voltaje de la fuente. VF. Okay. Entonces, tenemos un voltaje, este pequeño lapso es el tiempo de recuperación que tiene el diodo. Con lo cual, para poderlo visualizar de una mejor forma, vamos a cambiar el valor del inductor en vez de 1 a 10 milihenry. Aplicamos, observamos. Nos vamos al scope, le damos run. Y aquí está lo que les mencionaba. Como se puede observar, cuando vamos a visualizarlo en el 1, nuestro voltaje de la fuente. Ok. Como observamos, cuando la curva empieza el semiciclo negativo, cuando empieza el semiciclo negativo, observamos que nuestra corriente aún no llega a 0, aún está en 10. Con lo cual, este pequeño lapso es el momento del tiempo de recuperación del diodo hasta que llega al punto negativo totalmente. Cuando la corriente se hace 0, es exactamente en el punto menos 100 voltios de la fuente en el semiciclo negativo, debido al inductor. Este es el efecto que se causa, tendría que ser el tiempo de recuperación que tiene el mismo, luego se estabiliza y ocurre de la misma forma. Ya cuando cruza de nuevo por 0, en nuestra fuente de voltaje es donde el diodo empieza a conducir y se puede observar una gráfica. Y así mismo en el otro periodo. Cuando cruza la línea del 0, nuestra corriente aún no llega totalmente a 0, con lo cual el inductor mantiene carga. Entonces, cuando el inductor totalmente se descargue, que es en el punto, en el ciclo menos 100 de voltios, en el semiciclo negativo, lo que obtenemos es que ya el inductor se ha terminado de cargar, se ha descargado completamente, y esto es lo que ocurriría en este punto. Listo. Ahora, para seguir estudiando el caso, vamos a colocar un diodo de paso libre, en este caso paralelo a nuestra carga. Esto ya lo habíamos colocado. Lo que vamos a ahora es unirlo al sistema. Colocamos aquí, colocamos acá. Agregamos una nueva entrada para observar en qué afecta. Colocamos aquí 4. En layout, cogemos los 4 que están aquí. Aplicamos. Ok.
Entonces, unimos este punto de este lado acá. Acá. Listo. Okay. Esta será nuestra corriente del diodo. ID vamos a poner. Corriente del diodo. Cambiamos acá también. Display. Vamos a colocar el nuevo. 4. Le vamos a llamar ID. Aplicamos. Ok. Entonces le damos un... Listo. Como podemos observar, nuestro diodo solo empezará a conducir en el punto del semiciclo negativo. Como podemos observar, el diodo de paso solo conduce en semiciclos negativos. Como observan, este es nuestro voltaje de la fuente, en el punto en el cual el semiciclo nuestro semiciclo es 0, el diodo empieza a conducir todo el periodo hasta que vuelva a cruzar por 0, en donde el diodo ya no conduce totalmente. De dicha forma, en el otro periodo ocurrirá exactamente lo mismo. Como podemos observar, hay un corte en la corriente de entrada. Entonces, este corte es debido al diodo de paso, debido a que la corriente pasa por aquí, va a topar con la corriente que está acá, y se van a intersectar y va a haber ese corte que se va a generar, que es nuevamente por la corriente del diodo. Debido a que cuando esté en semiciclo positivo va a entrar una corriente por aquí, va a entrar la corriente al sistema, y en semiciclos positivos la corriente va a entrar acá. Va a haber una superposición, y es lo que estamos observando en el scope. Este pedazo de corte que es el que estaría aquí y acá. Para visualizarlo, cómo afectaría el sistema con la corriente de la carga, lo que vamos a colocar es vamos a unir las dos fuentes de corrientes, los dos medidores de corrientes. Para ello vamos a necesitar un MUX, el cual nos va a ayudar a unir estas dos corrientes. Colocamos el MUX. Entonces aquí vamos a colocar nuestra corriente de entrada al MUX con la corriente del diodo, para no observar esa superposición que se notaba anteriormente. Entonces, vamos a colocar por acá. MUX. Listo. Vamos a ordenar un poquito más esto. Nuestro voltaje a la fuente vamos a colocarlo en el primero. Este es lo primero que se visualiza en el sistema, lo primero que entra. Segundo será nuestro voltaje de la carga. Luego será nuestro corriente de la carga. La corriente de la carga, la voltaje. Y por último va a ser nuestra corriente de entrada del sistema, que es la corriente del tiristor más la corriente del diodo. Esta vendría a ser la corriente de la carga. Corriente de la carga. Corriente de carga. Corriente de carga. Listo. Con esta modificación, abrimos el scope. Vamos a visualizar qué es lo que ocurre. Listo. Como podemos observar, ya que hemos cambiado los valores a cada uno, lo que sería mejor es colocar las leyendas y quitarle los y ya tenemos, ya sabemos cuál vendría a ser cuál con respecto
Listo. Como podemos observar de una forma mucho mejor, es la superposición de la corriente con la corriente del diodo, que es lo que está ocurriendo en este punto. La corriente en los semiciclos positivos va a estar entrando y la corriente en semiciclos negativos es la que va a ocurrir con la del diodo, que va a estar circulando, que es prácticamente lo que estamos observando aquí, que es una complementación de uno con el otro. Lo que podemos hacer, para hacerlo de una forma mucho mejor, es acercar esto un poco más, y ahí está donde vemos el cruce en el semiciclo negativo con el semiciclo positivo, que es de la corriente del tiristor, con la corriente del diodo. Lo que observamos, aparte de la superposición de la corriente del tiristor con la corriente del diodo, se lo puede visualizar ya unido en la corriente de la carga. Como observamos en este punto, cuando la corriente es cero, cuando el voltaje de la fuente es cero, lo que estamos observando es que el tiristor corta, cae directamente, porque ya está entrando en su ciclo negativo. Pero gracias al diodo de paso libre, es que la corriente no sufre ese cambio abrupto, con lo cual lo que podemos observar es que el diodo de paso libre es lo que le da forma a la corriente, a la carga. Como antes lo habíamos visualizado, la corriente de la carga sin el diodo de paso libre se cortaba debido al tiristor. Listo. Ahora lo único que nos faltaría es observar qué afectaría a nuestro sistema la colocación de una fuente de voltaje DC. Esto lo vamos a poner aquí. Lo vamos a cortar. Y vamos a colocar nuestra fuente de voltaje DC. En nuestra práctica, la fuente de voltaje la llaman FEN, así que vamos a colocarlo. Nuestra práctica nos dice una FEN de 10 voltios. Entonces colocamos 10 voltios. Aplicamos, ok. Este es FEN. Vamos a poner el número. Vamos a subir un poquito más. Listo. Ahora nuestro voltaje es la carga. A medida que ha transcurrido el circuito, hemos verificado la función de solo con una resistencia, con un inductor y con ahora la FEN. También con el diodo de paso libre para evitar el corte y para que el diodo pueda conducir, o para que el sistema pueda conducir en un semiciclo negativo y no sea un cambio tan brusco. Entonces, abrimos el scope y le damos a simular. Bien. Aquí se aprecia en el voltaje de la carga una leve subida. ¿Qué significa eso? Como podemos observar, cuando nuestro voltaje de la fuente AC empieza su semiciclo negativo, nuestra corriente aún no. Nuestra corriente tiene un valor. No obstante, cuando esa corriente caiga, cuando esa corriente llegue a cero exactamente, justo en ese instante, nuestro voltaje de la carga se aprecia a los 10 voltios que nosotros le hemos aumentado. ¿Ok? Entonces, en ese punto en donde ya no hay una corriente como tal debido al semiciclo negativo, es en ese punto cuando ya no hay, ya no funciona prácticamente un aparato, con respecto a que ya los dos diodos ya no estarían conduciendo. Entonces, al no estar conduciendo, no va a haber ninguna corriente durante todo ese periodo, hasta donde empieza el cruce nuevamente por cero y vuelve a subir. Y vuelve a ocurrir lo mismo, así durante todos los periodos. Para observar si realmente este valor es de 10, podemos cambiar al voltaje de la carga. Y es en ese punto que observamos en esa pequeña subida, nuestro valor es de
1 0.9 por 10 a la menos 1, que sería 10.93 voltios. Listo, ya hemos analizado nuestro sistema rectificador monofásico de media onda no controlada, cómo funciona con un resistor, con un diodo, con un inductor, con la FEM, una fuente de voltaje DC. Pero no hemos hecho la parte del tiristor, es decir, el ángulo de disparo del tiristor, que aquí nos está mencionando que el ángulo de disparo es de 90 grados. Entonces vamos a proceder a ello. Por lo tanto, vamos a nuestro generador de pulso y en nuestro disfase vamos a colocar nuestro ángulo de disparo, que sería 1 sobre 60. Esto ya está en periodo. Tiempo. Listo. Ahora sí, una vez colocado ello, vamos a observar cómo funciona el tiristor en nuestro scope. Para ello vamos a colocar una marca más. Entonces nos vamos al número de puertas, colocamos 5. Vamos a visualizar las 5. Para poder visualizarla vamos a seleccionar todas y jalamos hasta el punto que queremos, que en este caso son 5. Clicamos. Y listo. Ok. Entonces, la nueva entrada será nuestro pulso. Por lo tanto, vamos a conectar. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Más grande, no más ancho. Listo. Y vamos a conectar entonces ahora vamos a conectar nuestro scope a nuestro punto de tiristor. Vamos a colocar por aquí. Listo. Entonces abrimos el scope y le damos a correr. Listo, aquí tenemos nuestra gráfica. Para poder visualizar mucho mejor el pulso, le vamos a cambiar los límites. Vamos a display. Escogemos aquí que es el 0. Vamos a ponerle. Listo, tenemos nuestro generador de pulso. Como podemos observar en nuestros datos, ahora nuestro generador de pulso va a empezar a conducir o va a lanzar el pulso en el punto antes de 0,05. Esto debido a que si nosotros colocamos o calculamos el valor que le colocamos en el desfase, 160 dividido por 4, 1 sobre 60 dividido por 4, observamos que nuestro tiempo es 0.004. Entonces, en ese momento, desde ese tiempo, es donde el tiristor se va a disparar. Y en ese momento va a empezar a conducir. Por ello, vemos un desfase, vemos un desplazamiento en nuestro voltaje de la carga, como nuestra corriente de la carga, como la corriente del tiristor y la corriente del diodo. Esta vendría a ser nuestra primera zona de análisis. Entonces, si nuestro ángulo del disparo fuera menor, el tiempo de generación del pulso cambiaría, evidentemente. A diferencia de que si fuera mayor, también cambiaría. Y ese valor, el ángulo de disparo en nuestro tiristor, evaluaría en qué punto empieza a cargar o empieza a dispararse el diodo y empieza a conducir por todo el circuito. Ahora, como podemos observar, tenemos un cambio brusco en nuestro voltaje de la carga, ya que instantáneamente, desde de 0, en cuestión de segundos, llega a 300. Y aún, como podemos observar, nuestra corriente no sufre ese cambio brusco. No sufre prácticamente ese cambio. Esto debido al mismo factor, al tiristor, a nuestro ángulo de disparo. Como pueden observar, la corriente de carga sube constantemente, a diferencia del voltaje.
Ahora, cuando nuestro voltaje de carga llega a 0, como podemos observar, aún así se mantiene en 0 en todo un punto. Aún sigue manteniendo un voltaje. Esto debido a que aún hay corriente en el sistema. La corriente de carga, que vendría a ser la corriente del efecto del diodo de paso. Una vez que ya no haya corriente por todo el circuito, tenemos un voltaje de 10 voltios. Esto debido a la FEM. ¿Por qué tenemos ese voltaje? Como sabemos, nuestra resistencia y nuestro inductor, cuando el semiciclo empieza en negativo, el tiristor ya no va a conducir, lo que va a conducir es el diodo. Entonces, mientras se está conduciendo el diodo en semiciclo negativo, va a terminar el inductor, que va a terminarse su carga, porque va a ver un punto, como observamos, en donde ya va a ser netamente 0. Este punto. Entonces, cuando ya es netamente 0, el diodo no va con el resistor no va a tener un voltaje. Nuestro inductor tampoco va a tener un voltaje, porque el voltaje inductor es el valor de nuestro inductor por la derivada del tiempo, de la derivada de la corriente respecto al tiempo, y nuestra corriente es 0. Con lo cual, lo único que vamos a observar es nuestro voltaje de la fuente, FEM. Con lo cual, lo que podemos observar es este pequeño tramo que se mantiene constante hasta que empiece el siguiente pulso, y ahí sucesivamente durante todos los periodos. Para poder visualizar mucho mejor este efecto, le vamos a cambiar el valor de nuestra FEM de 10. Vamos a colocar 50 para observar el valor. Vamos a aplicar. Listo. Ahora, mediante ese valor también nosotros vamos a tener un valor diferente de nuestro voltaje promedio. O sea, para poder observar ese valor, vamos a colocar un display. Y lo vamos a colocar en la salida de nuestro voltaje de carga, para observar cuál vendría a ser nuestro voltaje promedio de nuestro circuito, de nuestro sistema. Entonces, vamos a colocarlo ahí. Ya modificamos nuestro voltaje de fuente, le pusimos lo demás y observamos. Tenemos 50.8, que este es prácticamente nuestra fuente de voltaje de la FEM, debido al ángulo de disparo. Como observamos, ahora tenemos un punto más, que es donde 50 voltios es lo que se mantiene. Aquí tenemos la representación de lo que no se podía observar cuando el voltaje era 10, porque era muy poco notable. Ahora observamos que aún hay esta pequeña pedazo de carga, que es debido a que al inductor ya llegó a 0, el inductor se mantiene con corriente, se descarga totalmente, y ya cuando no tiene corriente el inductor ni la resistencia es donde la FEM actúa y empieza a conducir exactamente en 50 voltios y se mantiene constante hasta el siguiente punto. Eso sería todo por la práctica de hoy. Muchísimas gracias.